esta oportunidad de expresar la palabra de Dios. To have this opportunity to Y quiero presentarles express mi the word of predicación God. hoy. I want to present my preaching Se today. llama La Verdadera Adoración. It's titled True Worship. Y quisiera que me acompañaran a leer un versículo And I would like you to read a que verse está with me, en Números which is in 6:24. Number 6:24. Dice así: And it says, El Señor te bendiga y te guarde. the Lord bless you and keep you. El Señor te mire con agrado May the Lord see you with grace y te extienda su amor. and extend his love. El Señor te muestre su favor The Lord show you his favor y paz. and peace. Bueno, ahorita les explico por qué I'll escogí explain ese versículo. why Ahí no habla de la I chose that alabanza, verse. That's not talking nada. about praise, Ahorita les voy a explicar por qué. But I'll explain why I chose Ahora that les verse. invito por favor que inclinen su So rostro y please bow your acompáñenme a heads hacer with una me oración. and pray with me. Bendito Padre Celestial, Blessed me Heavenly pongo en Father, tus manos, Señor. I place myself Que sea in tu your hands. Espíritu Santo el que hable Let it be your a través de spirit mí that speaks through y que me. traiga a cada persona, Señor, And that lo it que brings ellas necesitan to each person what escuchar they need to hear, y lo que Lord, ellos necesitan en su and corazón. what they need in their hearts. Señor, sé que estás con nosotros Lord, I y know sé que you are tú with eres us, el que nos bendices and that you are the one y that en blesses eso, us. Señor, And in that, estoy Lord, confiada. I'm trusting. En el nombre de Cristo In Jesús. Jesus Christ's Amén. name, amen. ¿Y usted se puede sentar? You may be seated. Yo aquí me quedo parada. I'll stand here. No hay problema. No problem. Bueno, quiero hablarte de lo que es la verdadera adoración. I want to talk to you about what true worship is. Parte de esta predicación fue inspirada Part of this preaching was inspired por el libro de Rick Warren. Ya lo han leído by algunos, ¿verdad? Rick Warren's book. You've probably ¿Conocen read quién it, es some of Rick you, right? Warren? Do you know who conozco. Rick Warren is? Él escribió un libro que se llama He Una wrote vida a con book propósito. called Okay. a purpose En driven este life. libro, In this book, él nos habla de el propósito que tú tienes aquí en la tierra. he talks to us about the purpose of us here on earth. Pero yo te voy a hablar del propósito And I'm going to talk to que you about the Templo, la purpose Uncion that TLU tiene has para que se cumpla en tu vida. for it to come through in your life. Y bueno, existen varios propósitos And there's several y purposes. nosotros los ponemos en práctica and en we Templo put la them Unción. by practice in Y TLU. existe lo que es la adoración, lo And que te voy a there hablar hoy, is, worship, el which I will talk to you compañerismo, about, fellowship, el discipulado, discipleship, el ministerio the y ministry, el evangelismo. and evangelism. Déjame decirte una cosa. Let me tell you something. Si tu servicio a Dios If your service to God no cumple con estos propósitos, doesn't come through with those purposes, entonces then estás vacío you're empty. y solamente estás haciendo And you're only doing una obligación. an obligation. Porque cuando estos propósitos se cumplen en cada ministerio, en cada área de Because tu when vida, those purposes haces las come cosas through in your ministry, con pasión. in your life, you do things Y with hay una passion. diferencia And there's a difference de hacer las cosas por obligación of doing things by obligation que hacerlas con pasión. than to do them with passion. Hoy me quiero enfocar Today I want to en lo que es focus la verdadera adoración. in what true worship is. La mayoría de las veces nosotros pensamos The majority of times we think que la adoración simplemente es that worship is levantar tus manos, to lift your hands, cantarle, to sing to Him, sentir bonito cuando vienes a la to iglesia, feel nice when you come to church, llorar. to cry. Y eso es parte de la adoración. And that's part of Pero solamente es worship, una pequeñita parte. but it's only a small portion of it. Déjame decirte por Let qué. me tell you why. Porque tu vida completa Because your whole y life, todo, exactamente todo everything, lo que tú absolutely hagas everything you do, tiene que rendirle has to adoración al Señor. worship to the Lord. Ahí sí está difícil, ¿verdad? That's where it gets hard, right? Que si mi carácter no le rinde adoración What al if Señor. my character doesn't render? Que si mi worship to the Lord? actitud no le rinde adoración What al if Señor. my attitude doesn't worship the Lord? Eso solamente te está diciendo que hay áreas That is just en telling tu vida en you las que tienes que trabajar. that there's areas in your life in which Déjame you explicarte need to lo work. que es adoración. Let me explain what worship is. Adoración es rendirse, Worship is to surrender. es entregarse, It's to give. es no pensar en ti. It's to not think in yourself. La palabra rendición no es una palabra muy popular. The word surrendering is not a very popular word. Hasta suena feo. It actually even Suena sounds, fea esa palabra. it sounds ugly, that word. Así como la palabra sumisión. Like the word submission. Porque la palabra sumisión quiere decir Because the word submission means derrota. defeat. Quiere decir darte por It vencido. means to give up. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos cuando hablamos That's the de mentality that we have someternos when we talk about y de submission rendirnos.
rendirnos. and rendering. A nosotros se nos enseña desde niños We are taught since we are que children siempre tenemos que tratar de ganar that we always have to y de ser unos aim vencedores, for winning and being overcomers, de triunfar, to triumph, de conquistar. to conquer. Pero nunca se nos enseña But we are never taught de ser una persona humilde, to be a humble person, de que te entregues, for you to surrender, que cedas. for you to give up. Con Dios With God, es lo contrario. is the opposite. Con Dios no es voy a triunfar. Triunfamos With God is not, en el I'm área gonna triumph. cuando Dios nos bendice. We triumph Pero in the se area when trata, God cuando se blesses trata us. de la adoración se trata But when de we're talking entregarte about y de Worship rendirte. is about you surrendering Y and cuando giving tú lo haces, yourself to God. No lo haces por temor, And when you do it, you don't y no do it lo because of haces por fear, obligación. and you don't do it by obligation. lo haces por amor. You do it by love. La palabra de Dios dice The Word of God says en 1 de Juan 4:10, in 1 of John 4:10, en esto consiste el amor, in this you find love. no en que nosotros hayamos amado a Dios, Not that we loved God, sino en que First. Él nos amó but that He loved us y first. envió a su Hijo And He sent His Son para que fuera ofrecido como sacrificio to be given as an offering, por el perdón de nuestros pecados. as a sacrifice for Nosotros our amamos sins. a Dios We love God, no porque tengamos la naturaleza de amar. not because we have that Esa nature of naturaleza no loving. está en That nosotros. nature is Esa not in us. naturaleza llega a nosotros That nature comes to us cuando el Espíritu Santo when the Holy llena nuestro Spirit corazón. fills up our Y por hearts. agradecimiento, And by thanksgiving, dice la palabra de Dios en says 1 the de Word Juan of God, 4:10, in 1 of John 4:10, nosotros amamos a Dios we love God porque Él nos amó primero. because He loved us first. No creo que haya habido alguna persona, una I sola, don't think there's not even one que haya person. nacido el amor en su corazón hacia Él. Dice la palabra de Dios Whose que todos lo despreciaron. Love was born within themselves. The Word says that everyone despised Him. Pero por ese amor y ese sacrificio que Él hizo por nosotros, But by His love and the sacrifice that He did aprendimos for a us, amarlo. we learned to love Him. ahora quiero hablarte Now I want to talk to you de dos áreas, of two solamente areas, dos áreas, only two areas en las que tú in which you puedes adorar a Dios. can worship God. Aparte de la alabanza, And on de top of rendirte, adorar y Praise cantar y and to llorar, surrender, llorar. to cry. Existe el servicio. There's service. Ahí no nos va a gustar a muchos. This is where many of us won't like. Porque tu servicio Because your service le da adoración al Señor. gives worship to the Lord. Fíjate muy bien lo que dice en Romanos 12:1. Look very good at what Romans 12:1 Por lo says. tanto, Therefore, hermanos, brethren, tomando en cuenta la misericordia de Dios, in the mercy of God, les ruego I que beg cada you uno de ustedes that each one of you, en adoración In worship, espiritual spiritual worship, ofrezca su cuerpo offer your body como sacrificio vivo, as a living sacrifice, santo holy y agradable a and Dios. pleasing to ¿Es el God. servicio una adoración para el That Señor? service is Aquí lo dice, es worship to the adoración Lord. It says it espiritual here. It's para el spiritual Señor. worship. Dios quiere toda nuestra vida. God wants all our lives. El 95% 95% no es suficiente para Dios. is not enough for God. Ofrecerte a Dios To offer yourself to God, es la esencia it's the de la essence adoración. of worship. Tú ofreces tu servicio a Dios. You offer your service to God. Todos podemos decir, We can all Señor, say, te ofrezco mi vida, Lord, I offer you my life. te ofrezco mi servicio. I offer you my service. Es muy fácil decirlo, It's very easy to say pero that. ¿será fácil hacerlo? But is it easy to do it? Hay muchas áreas en las que tal vez... There's many Yo les voy a areas confesar where algo. Perhaps. I'm going to confess Al something. principio, a mí no me gustaba trabajar con los niños. At first, I didn't like to work with children. Ni modo, I'm sorry. ya me descubrí. I A ver put si no myself se out arrepiente el pastor, me pusieron encargada I de hope los niños. The pastor doesn't repent because they put me De in charge verdad, of the children. no me gustaba. So I Yo didn't like it. tenía mis niñas chiquitas I have my y yo small batallaba mucho. daughters. Yo no quería saber de niños. Yo And I didn't want to know no anything me about children. gustaba. Pero yo un día me di cuenta de eso. But one day I realized, Y me recuerdo que yo llegué aquí a Templo, la Uncion. and I remember I came Y lo to primero tell que you, empecé a hacer and the fue first thing I trabajar con began to niños. do was to work Dije, with children. empecé a cuidar los niños, los bebés, I started by taking care los of the bebecitos. toddlers, the Y very recuerdo small que salía children. de allí And I would come out of there con olor a vómito, smelling like con vomit. olor a pipí, It's like de pee. verdad. Truly. Y aprendí
And I learned No era una naturaleza mía. that Se it los wasn't juro que no my lo nature. era. Aprendí I learned porque le dije al Señor, because I told the a Lord, ver si es cierto, Señor, te voy a poner a prueba. let's see if Para it's mí era true, muy Lord. difícil. Put me to the test. Y ahora me da tanto gusto y siento tanto gozo. And now I feel so happy Y hasta and with mis so hijas much me lo joy. dicen porque ellas trabajan conmigo en la clase y me And dicen, even my Mom, daughters tell me. me dicen, you give all of it. They say, Mom, you give all of it. Te das todo y entregas todo y haces lo mejor. Y le digo, es que pues ustedes son mis hijas y me tienen que echar And he said- porras. and I tell Pero them, le well, doy you're my gracias a daughter, so Dios. you have to. Le doy gracias a Dios porque cambió mi corazón. But I give thanks to God because He changed my heart. Déjame hablarte ahora Let me talk to you de 3 obstáculos now about 3 que van a obstacles bloquear tu entrega total a Dios. that are going to block your total surrendering Estos to 3 God. obstáculos son These 3 obstacles are el temor, fear, el orgullo y la confusión. pride, and confusion. Y esto es resultado And this is the result de querer nosotros controlar nuestra propia vida. of us wanting to control our own lives. No entendemos lo que significa realmente entregarte. We don't understand what it Por truly eso means. queremos nosotros controlar nuestra propia vida, To pero cuando tú surrender. te entregas al Señor, And we want to control our own life, but when you give yourself to the Lord, tú le permites al Señor que Él te dirija. you allow the Lord to direct you. El temor te impide Fear stops you entregarte, from surrendering. pero el But perfecto amor perfect love echa fuera el temor. casts out El all amor de fear. Dios tiene que inundarte The love of God has to Así overflow como me you, inundó a mí overfill you, the way He para poder yo overfilled tener me. amor para esos For niños. me to have love for El those amor de children. Dios tiene que llenarte. The love of God has to fill Cuando you. tú más te das cuenta When de lo you- mucho que Dios te ama, Realize how much God loves you. te será más fácil entregarte al servicio. It will be easier for you to give yourself Cuando yo to service. reconocí, When I recognize, ya se los he dicho, yo crecí en un ambiente donde no había amor, I've told you I grew up donde in crecí an con mucha environment where amargura, there was no mucho love, where there was a lot resentimiento. of bitterness, resentment, y yo no podía aceptar and I couldn't accept que alguien me podía amar a mí that someone would love me sin que yo tuviera que hacer algo a without cambio. me having to do something Para mí in era return. muy difícil aceptarlo. For me, it was very hard to accept that. Yo luchaba mucho con eso I fought a lot with that. y rechazaba I would a las reject personas o people. que querían mostrarme porque yo People that siempre wanted decía, to show algo me quieren. their love, and I would say they want something. Así crecí. That's how I grew up. Hasta que un día yo creo que, Until one day, no sé si el Señor se cansó de mí, I think the Lord got tired of me, que de repente estaba yo hablando con Él acerca de eso y le dije, and I was talking to Him about that, and I told Him. no sé qué pasó en mí. And I don't know No what sé, happened in sentí me. como que el Señor arrancó algo de mí I felt like the Lord al took something instante. out of Fue me fue in the automático, al moment. instante. And it was instantaneous. Reconocí, dije, sí, Dios me ama. I recognized and I Y said, no God tengo loves que hacer me. nada. And I don't have to do Así como anything. yo soy, The way así, I am, Él me ama. just the way I am, He loves Con me. mis defectos, With my defects, con virtudes, with my con virtues, todo. with Así como everything. soy. Y The desde way I am. entonces he Since sido then, bien aprovechada. I've been taken Desde advantage. entonces, Since then, oh, I yeah. take advantage. Yo me abuso aprovecho. a veces y digo, Señor, Many times I say, tú me Lord, amas. You love me. Acuérdate, soy tu Remember, chipilona. I'm your Pero spoiled. es muy bonito sentirte amada, saber very nice que to eres feel loved. amada por el Señor. To know that you are loved by the Lord. El orgullo Pride es otro obstáculo is another obstacle para que tú te entregues al servicio de Dios. for you to surrender to the service of the Lord. Simplemente porque tú no queremos reconocer Simply because we don't want to que recognize nosotros somos seres creados that we are created y beings. no podemos controlarlo todo. And Dile we cannot a la persona que control está ahí everything. enseguida, Tell the person next to you. acéptalo. No puedes Accept controlarlo todo. You can't El Señor control está en everything. control. The Lord is in control. Esa fue la tentación más antigua, déjame decirte. That was the oldest temptation, let me Cuando tell you. Satanás le dijo a Adán y Eva, When Satan told Adam and Eve, ustedes llegarán a ser como you Dios. will be Déjame like decirte God. una cosa. Let me tell you one thing. Nunca seremos como Dios. We will never be like God. Somos seres humanos We are human beings con errores y defectos with errors and defects. y lo poquito que podamos lograr And the little bit that we can es do, todo gracias a Dios. it's all thanks to God. Pero a veces, But sometimes, cuando nos enfrentamos con nuestras propias limitaciones, when we confront ourselves with reaccionamos our own con enojo. limitations, we react with anger con irritación y con resentimiento. and with resentment.
La mayoría de nosotros Majority of siempre us, hay algo que no nos agrada de nosotros. there's always something that we don't like about Queremos ser ourselves. diferentes. We want to be different. Algunos quieren ser más altos, Some want to be taller. otros quieren ser más bajitos, Some want to be shorter. otros quieren ser más inteligentes. Some want to No, be more no le veo intelligent. nada de problema a eso. Algunos quieren ser más fuertes, Some want to be stronger. otros quieren ser más Some talentosos, want to be with more más talent. hermosos o también más More ricos. beautiful and more rich. Y cuando vemos esas características And when we see those que characteristics nosotros quisiéramos tener that we would en like to otras have, personas, when we see them in other people, reaccionamos we react con envidia, with envy, con celos, with jealousy, con autocompasión. with self-compassion. Pero eso se tiene que terminar. But that has to end. Eso no debe existir en That Templo shouldn't Uncion. Eso no exist es until lo que you- se nos ha enseñado. That is not what has been taught Gracias. to us. Eso no es lo que se nos ha enseñado. That is not what has been taught to us. En tu servicio a Dios, In your service to God, tienes que hacer todo eso a un lado. you have to put all that aside. Pero déjame decirte una cosa. But let me tell you one Entregarte al servicio thing. To surrender to the service, no significa que tengas que sacrificar o Doesn't mean- reprimir. you have to suppress. No significa que lo tienes que reprimir. It doesn't mean you have to suppress it. Tu personalidad. It doesn't mean you have to suppress Porque your esta es personality. única. Because this is unique. Y Dios la quiere usar. And God wants Tú to podrás use decir, ay, es que tal vez yo no puedo hablar, o yo soy tímido, it. You o could yo... say, I can't talk. Tu personalidad el I'm Señor timid. la quiere usar. The No Lord quiere wants to decir use your que te personality. tienes que reprimir. It doesn't mean you have to suppress yourself. Cuando estás verdaderamente entregado al servicio de When Dios, you are truly rendered to the service of God, es cuando Dios potencia tu personalidad. that's when God Y es cuando la usa para su servicio. uses your personality for your service. Y es cuando entonces tú realmente descubres tu verdadera And personalidad. that's when you truly discover your personality. El servicio a Dios Service to God se muestra mucho mejor is shown a lot con la better obediencia with y la obedience confianza. and trust. No podemos nosotros llamar al Señor We can't Jesús, no podemos llamarlo Señor call Jesus Lord si nosotros nos negamos a obedecerle. if we deny ourselves to obey Him. Las personas entregadas al servicio People who are surrendered to the service, obedecen al Señor bajo cualquier they circunstancia. obey the Lord under any Aunque parezca que esta circumstance. circunstancia no tiene sentido. Even if it seems as if it makes no sense. Romanos 12:1 dice, Romans por lo 12:1 tanto, says, hermanos, fue el versículo que leí ahorita. it was the verse that Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada Having uno in mind presente the de mercy of ustedes God, en adoración espiritual I beg that each su one of cuerpo como sacrificio vivo, you give your bodies as living santo y sacrifices, agradable holy, a Dios. perfect, and El pleasing to servicio God. es adoración al Service Señor. is worship to the Lord. Otro aspecto del servicio a Dios es la confianza. Another aspect of service to God is trust. La Biblia dice en Salmos 37 The word says in 7, Psalms 27:7 que debemos entregarnos al Señor that we should give ourselves to the y Lord esperar en Él con paciencia. and wait in Him with patience. En lugar de esforzarte tú más, Instead of you making tienes a que bigger aprender a effort, confiar you más. need to learn Si el to Señor lo ha trust dicho, more. dice la palabra de Dios, The word says if God said Él lo hará. He will do it. Otra manera que tú puedes saber Another way in which you can know si tú tienes un corazón que está rendido al servicio de Dios if you have a heart that is rendered to the service es to cuando God, tú no reaccionas a la crítica is when you don't react to criticism ni te apresuras a defenderte. and you're not hurried to defend yourself. ¿Cuántos han logrado esto? How many have achieved Es this? difícil, It's hard. pero de esa manera tú puedes darte cuenta But in this way si you tu can realize corazón realmente if your heart está truly rendido para el servicio de Dios. is rendered to the service of God. Porque tu corazón tiene que estar preparado. Because your heart has to be prepared. Porque tú estás, como quien dice, alternando con diferentes caracteres. Because you are Tu dealing with carácter tiene different que ser firme characters. y fuerte. Un corazón rendido A se rendered identifica heart identifies y itself destaca and it's en las shown relaciones in personales. personal relations. Si quieres saber si tu corazón realmente está rendido al Señor, If you want to find out whether your heart is truly rendered to relaciónate the con Lord, un montón de gente. Relate Relaciónate yourself con ellos with lots of y people, vamos a ver si no te sacan canas verdes. and como we'll see if you don't dice. get gray hair. Ahí es cuando vas a ver dónde está tu corazón. Ahí es cuando yo miré cuando estaba con los niños y que no soportaba y que That's where you're going to see ahí where es your cuando heart is. miré lo que me hacía falta. Me, when I was with the Lo que children, yo that's en where el I área found de mi out vida what I needed. que yo necesitaba What area in my crecer. life I needed to Cuando grow. tú
te rindes al Señor, when you surrender to the Lord, tú no descalificas a los demás. you don't disqualify others. Y aquí te voy a decir algo muy duro. And I'm going to tell you something No very exiges harsh. tus derechos. You do not demand Ay, your eso rights. sí duele, no. That hurts. No exigir tus derechos. Do not demand No your buscas rights. tu propio bien, You don't seek your own sino good, buscas el bien de los demás. but you seek the ¿Será good of difícil others. hacerlo? Is it hard to do it? Tenemos el ejemplo más grande, We have the greatest el example, Señor. the Lord. ¿Cuándo buscó el Señor su propio bien? When did the Lord Él seek dio su vida his por own ti. good? Él He dio su gave vida his por life mí. for you, No pensó for me. en He nada didn't más, think of anything else, sino en ti, but en in tu you salvación. and your salvation. Otra área de la que te quiero hablar Another area in which I es want to el talk to agradecimiento. you is thankfulness. ¿Por qué el agradecimiento es adoración a Dios? Why is it being grateful, praise, and worship? to Yo the no Lord? había pensado en eso, fíjate. I had not thought about that, let me tell you. Ayer precisamente Yesterday, actually, estaba yo limpiando mi casa. I was cleaning my house. Aprovecho el día que no trabajo y le doy una buena, porque I a do mí me this gusta when tener I mi don't casa work, limpia, no sé a Because I ustedes. like to have my house clean. I don't know about you. Y miré que mi hija, Arlene, salió corriendo para And el patio. my daughter Arlene ran to No, entró para la del patio, entró she came running from the backyard. y dijo, And she wow, a clean house. Wow, a clean Ah, house. Una Así casa se sorprendió, limpia. dijo, una casa limpia. She was amazed. Y se fue corriendo a su cuarto. And she Y yo ran to her nomás room. volteé y dije, ok. And I just looked at Y her seguí. and I kept going. Y cuando regresa corriendo, se va para el patio And when she comes back y running gritando, to the backyard, abrió la puerta y gritando dijo, Mom, she opened the thank door you for the clean house. and screamed, "Mom, gracias por la casa Si limpia." vieran qué bonito me sentí If you En would- ese momento, If you knew how good I felt in that en moment, ese momento sentí como, ok, I qué felt rico. like, wow. Y pensé, And I si yo thought, sentí bonito If que I mi hija felt me good agradeciera por un detalle, for my daughter being thankful ¿cómo for a siente el detail. Señor cuando le agradecemos How does the Lord feel when we por give lo him que Él hace thanks por nosotros? for what he does for us? ¿Será el agradecimiento adoración para el Señor? Is being grateful Sí lo es. worship to the Lord? Cuando Yes, it tú is. tienes un corazón agradecido, When you have a thankful heart, tu actitud hacia todo your cambia attitude towards totalmente. everything changes completely. Cuando ves y reconoces que When you nada see and you recognize that nothing de lo que tú tienes es tuyo, of which you have it's yours, le rindes adoración a Dios. then you worship God Porque te humillas because you humble y lo yourself reconoces and you a Él recognize Him como el centro de tu vida. as the center of your life. La entrega auténtica The legitimate surrendering y un corazón agradecido and dice a así, thankful heart says, Padre, Father, si este problema, if this problem, este dolor, this pain, esta circunstancia if this circumstance son necesarios is para necessary cumplir tus propósitos to come through with your purpose y para tu gloria en mi vida and for your glory in my o life en la vida de los demás, or in the life of others, entonces adelante. then go ahead. Todo lo que pueda darle gloria a Dios, Anything that can give adelante. glory to God, Aún así, go on. aunque sea una situación difícil en tu even vida, if it's a hard que en estos situation momentos in my life, tú no la entiendes, that in this moment you pero el don't Señor understand, sabe but the que Lord Él va a knows ser glorificado a través de esta circunstancia that en He tu will vida. be glorified through this circumstance. Pero déjame decirte una cosa, But let me tell you something. tener un corazón agradecido To have a thankful heart requiere madurez. requires maturity. Pero cuando tú lo logras, But when you achieve these, puedes tener paz you can have y peace puedes tener prosperidad. and you can have prosperity. Dice la palabra de Dios en Job 22, The word of 21. God says in Job 22, Sométete a Dios, submit yourself to God, ponte en paz con Él come to peace with Him, y volverá a ti and He will come back to you. la prosperidad. And prosperity will ¿Cuántos come quieren back to you. prosperidad? How many want prosperity? La sumisión a Dios, el Submission to agradecimiento a Dios, aunque tú no lo Thankfulness to creas, God. trae prosperidad Even if you en don't know, todas las áreas de tu brings vida. prosperity Y in all además, the areas of your también life. trae Also, libertad. It brings freedom. También nosotros experimentamos el poder de Dios. Also, we experiment the power Lo of God. experimentarás en tu vida You will experience it in your life grandemente. in a great manner. Porque Cristo tiene el poder para derrotar cualquier problema Because o Jesus has circunstancia the power to defeat que te all aflige. circumstances and ¿Lo creen? problems.
Do you Cristo believe tiene this? el poder para hacerlo. Christ has the power to do it. Otra manera en la que tú puedes mostrar tu agradecimiento Another way to show your gratefulness es a través de tus finanzas. is through your finances. Tú me podrás decir, no, las finanzas, no. You could Ahí tell no me, te no, metas, not eso es finances. mío. Don't get in with that. That is mine. No se trata, como dice ahí, no se trata de Aquí says preguntarle that. a Dios, It's not about asking God, ¿cuánto de mi dinero te puedo dar? how much of my money I can give you. Sino, ¿con cuánto de lo que tú me has dado Rather, the question that begs to be asked is, how much of God's money ¿Con cuánto de lo que tú me has dado me puedo quedar? Esa es la pregunta que tú le tienes que hacer al That's the Señor. question you'd rather Para ask. muchas personas, lo más difícil de entregar For many es people, su the dinero. hardest thing to give is their money. Muchos piensan, Many think, quiero servir a Dios, I want to serve God, pero también quiero ganar suficiente para vivir una vida but I cómoda also want to y make enough retirarme money algún día. to have a comfortable No tiene life nada de malo que tú and desees retire eso. someday. There's nothing wrong with you desiring that. No tiene nada de malo. There's nothing wrong with Tú it. puedes tener una vida cómoda, You can have a comfortable life. pero tienes que aprender a poner al Señor But you have en to primer learn lugar to place the Lord in en the todas first las place, áreas de tu vida, in all the areas of y your eso life. incluye And that includes tus finanzas. your finances. ¿Cuántos de ustedes no han probado al Señor? Yo lo he How many probado. of you A veces yo have soy tried muy the Lord? atrevida y le digo, Señor, ok. Sometimes I'm La Biblia dice así. Careful, and I say, Lord, the Y le Bible says like recuerdo this, and como I si él no remind him, supiera. as if Así he didn't know. dice. This says the Ok, Bible. yo lo voy a hacer. I'm going to do it. Y el Señor me ha dejado de verdad, literalmente, And the Lord literally has con la amazed boca me, abierta. left me with En my muchas mouth áreas. open. Él In me ha many bendecido. areas he has blessed ¿Por qué me. hablo de las finanzas Why en do el I tema speak del of agradecimiento? finances in the subject of thankfulness? Dice la palabra de Dios en Mateo 6:21. Word of God says in Matthew Porque donde 6:21, está vuestro tesoro, because where your heart is, ahí estará tu corazón. there your heart shall be ¿Dónde also. está tu tesoro? Where is your treasure? Y bueno, dice la palabra de Dios en Hechos 12:28. And the word of God says in Acts, Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, so us that are receiving a kingdom that is not mobile, seamos agradecidos. let's be thankful. Inspirados por esta gratitud, Inspired by this gratefulness, adoremos a Dios let's worship God como a Él le agrada, as it's pleasing to Him. con temor With fear, reverente. with reverent Entonces, será el agradecimiento también fear. Then thankfulness will Una be manera also de adorar al a Señor. way of worshiping the Lord. ¿Ustedes qué creen? What do you think? El agradecimiento es una manera en que tú puedes adorar al Señor. Gratefulness is one way Y in which you can praise the ese Lord, worship the versículo Lord. que yo puse al principio And that verse that dice, este era displayed una first. oración que el Señor le dio a Moisés y le dijo, de was a prayer esta the Lord gave manera Moses, and he bendecirás al pueblo. in this way you shall Y bless les the dirás, people, and you will el tell Señor them, te bendiga the Lord bless y te you guarde. and keep you. El Señor te mire con agrado May the Lord see you with y te extienda su amor. acceptance and Y el Señor te extend muestre su His favor love, and may He y show su paz. His favor and peace to Por you. eso puse ese versículo al principio. That's why I Porque placed cuando that tu verse vida at first. completa, Because when your whole life, cada área de tu vida, each area of your life, adora al Señor, worships God, el Señor te mira con agrado. the Lord sees you with El Señor pleasing. extiende su bendición The Lord extends y His su blessing paz and His hacia peace ti. to you. Escuché una canción I de heard a Marcos song, Witt Marcus Witt song. que decía así, al That fin de said, todo, After all, el resultado de la adoración es the result of su worship gracia is His y grace su perdón. and His forgiveness. Y si tienes su gracia y tienes su And perdón, if you have His grace and forgiveness, ¿qué más te hace falta? what else do you need? ¿Qué más necesitas? What else do you Teniendo need? la gracia y el perdón del Señor. Having grace and forgiveness from the Lord. Ya voy a terminar con esto. I'm going to finish with this. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, a Dios le agradaban los sacrificios de adoración, God was pleased by sacrifices of worship porque anunciaban el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. because they announced the sacrifice of Jesus in the A Dios le cross for gustaban us. los diferentes tipos de sacrificios de adoración. God liked the different sacrifices Al of Señor le worship. agrada la gratitud, The Lord likes la gratitude, alabanza, praise, la humildad, humbleness, el arrepentimiento, repentance, las ofrendas de dinero, the money offerings, la oración, prayer, el servicio a los demás service to others, y el compartir tus recursos and to share your con los resources, necesitados, porque el servicio a los demás no es lo mismo because the service to que others compartir tus recursos con los demás. not the same. No es lo mismo.
as sharing La your verdadera resources. adoración, déjame decirte, True worship, let me tell you, tiene un precio. has a price. Y David lo sabía. And David knew Por eso this. mismo él dijo en 2 de Samuel That's 24, why he said in 2 Samuel 24, yo no te voy a ofrecer, I will not offer unto Señor you, mi Dios, my Lord, my God, holocaustos que no me sacrifices cuesten. that are not cost. Que no me cuesten nada. That doesn't En cost pocas me. palabras, él dijo, yo no te voy a dar In other algo words, he said, I'm not going to give you que something no valga la pena. that is not worth it. Si tú no te vas a entregar al servicio del Señor If you're not going to surrender yourself to the service of y the vas Lord, a dar el 100, and you're going to give 100%, gracias thank por you tu buena intención, for your good intention, pero hasta que tú estés seguro But de que until vas a entregar el you 100%, are sure that you're going to give 100%. entonces vas a adorar y Then vas a servir you are al worshiping Señor and you're serving the Lord como es debido. the way it should be. Nosotros ofrecemos sacrificio al Señor de adoración We offer sacrifices to the Lord. cuando lo alabamos aunque no tengamos ganas. When we worship Him, when we praise Him, Cuando even nos though we don't levantamos feel de la like it. cama para adorarle, When we get off of bed to aunque estamos worship bien Him, cansados. even though we're very tired. Y cuando ayudamos a los demás, And when we help others, aún cuando nosotros estamos súper agotados. even when we Esta are es exhausted, la verdadera adoración. this is true worship. Me gustaría que escucharas una alabanza. I would like you to hear a Me gustaría que te praise pusieras song. de pie. La van a